bienvenidos. Claudias, bienvenidas. Hola, sí, ¿verdad? Las tocayas. Las tocayas, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, igualmente, Claudia. Muy Bienvenidísima. muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Y traes un tema bien interesante que estábamos platicando un poco antes de entrar a la grabación acerca de neurodiversidad. ¿Nos quieres platicar un poco cómo empezaste? ¿Por qué te interesó? Sí, claro que sí. Pues mira, yo soy psicoterapeuta y atiendo en la consulta privada desde hace ya varios años y mi enfoque o mi especialidad es humanista existencial. Esa fue mi formación. Con el paso del tiempo y la experiencia fui complementando este enfoque y también me formé con una especialidad en trauma psicológico. Entonces, mis intervenciones pues eran muy integrales, desde el enfoque humanista existencial, pero también en ciertos casos con toda la parte de trauma psicológico. Y en la experiencia y sobre la marcha me fui dando cuenta pues que hay muchos casos como muy recurrentes en consulta de personas con ciertos rasgos que me llamaban la atención, que no encajaban propiamente en un concepto que es como el que entendemos de autismo o de déficit de atención, pero a la vez sí tenían varios rasgos que podían encajar. Entonces me fue llamando mucho la atención todo este tema y fui estudiando, leyendo primero como muy autodidacta por mi cuenta, y ya después con formaciones ya más en forma. Y recientemente acabo de terminar el diplomado de autismo y TDAH. Ok. Y todo esto pues vino a complementar mucho esta formación que yo he estado teniendo. Y definitivamente también mis grandes maestros han sido mis hijos. Yo tengo 2 hijos que ya son adultos, pero cuando eran pequeños yo veía que tenían ahí ciertos rasgos, ciertas actitudes y comportamientos que no entendía muy bien qué pasaba, porque no encajaban del todo con este concepto que tenemos, ¿no? De autismo, de TDAH, pero ya ahora en retrospectiva que me he formado, que he estado estudiando y tal, pues veo que efectivamente mis hijos tienen muchos rasgos del espectro neurodivergente. Entonces, a partir de ahí fue mucho entre mi experiencia personal junto con la profesional, que me fui interesando mucho en este tema. Y hablábamos un poco de la importancia de hablar de la neurodivergencia y mucho en esta idea de no los extremos, ¿no? O sea, porque luego pensamos en autismo y pensamos en los autistas no verbales. O sea, nos vamos como hasta allá. O tienes como esta idea de este autista que se está meciendo constantemente o que juega con las rueditas del coche. No, o sea, como en este área súper extrema. ¿Cuáles son como los rasgos intermedios o la importancia de conocer estas otras partes? Fíjate que justamente fue una de las cosas que me fui dando cuenta en este camino, ¿no? de conocimiento, de formación, que hay mucho desconocimiento, empezando por el propio, ¿verdad? O sea, yo tenía muchos prejuicios y estos conceptos que mencionas tú, eh, y recuerdo que conforme fui entendiendo un poco más del espectro neurodivergente, pues ya sabes, ¿no? Vas viendo rasgos en todo mundo. Claro. Y llegué un día a casa con mi papá y yo le decía, papá, se me hace que tú tienes ciertos rasgos como de autismo. Y él, su respuesta fue, no creo porque los autistas no hablan y yo sí hablo. Claro. Entonces, O tengo familia, o los autistas no se relacionan Sí, con otras claro, personas. no se pueden relacionar, etcétera. Entonces, mucho desconocimiento, Sí, prejuicios y sí, todo esto. hay Claro. muchas cosas. Y fíjate, tocas una palabra muy importante y quisiera que la desmenuzaras. Espectro, ¿no? Porque se oye así como hasta difícil, ¿no? Y quisiera que nos explicaras por qué espectro. Claro, y es parte de esto que fui descubriendo. Me doy cuenta que hay un gran debate entre los especialistas, psiquiatras, neurólogos, en la literatura que he estado leyendo, sin nombrar o clasificarlos como trastornos, como discapacidades o no. Y entonces, en esta búsqueda de respuestas y pues, llenarme de información, encuentro este concepto, espectro neurodivergente, que me hace muchísimo más sentido porque hablamos, en un principio se puede visualizar un espectro como si fuera una gráfica de pie,
Y entonces las rebanadas, digamos, son los criterios o las características que puede tener una persona neurodivergente. Entonces, por eso es tan variado y por eso hay infinidad de combinaciones, porque Claro. puede haber ciertos rasgos de autismo, unos cuantos de déficit de atención, un poco de alta sensibilidad sensorial. Entonces, vas manejando un poco o jugando como con estos criterios, pero para eso es importante tener esa información y ese conocimiento, porque si no, efectivamente, si crees que el autismo es dificultad para socializar o es no verbal, y la persona habla y socializa, pues es donde dices, no me checa, no creo que sea autista, pero entendiendo un poco más de qué va y todos los criterios y los rasgos, es que se puede entender un poco más, ¿no? Toda esta parte del espectro. Okay. O sea que podríamos decir que el espectro es como un espacio en el que pueden caber diferentes aspectos o diferentes características de cada una de estas, digamos, capacidades, sintomatologías, expresiones, y entonces, pues es tan amplio como, Sí, como se da. cuando evaluamos si una persona es o encaja dentro del espectro neurodivergente, típicamente buscamos o tratamos de identificar 5 áreas principales, Okay. que es la forma de socializar, la forma de comunicar, la forma de aprender, la coordinación motriz y la forma de procesar los estímulos sensoriales. Okay. Entonces, esos son los rasgos que vamos evaluando e identificando. Por eso, por ejemplo, en la parte del autismo, pues es mucho la parte de socializar y comunicación, ¿no? Y yo te comentaba en la plática que tuvimos que cuando leí en un libro que el espectro neurodivergente, más que ser como una gráfica de pie, es como una consola de esas que se utilizan en los estudios de grabación, me Como quedó, aquí. sí, como esa que está por allá, Ujú. me quedó muchísimo más claro porque cada canal, digamos, es un criterio de socializar, de Claro. comunicación, de la atención, de la impulsividad, que es muy del TDAH, de la inatención, de la hiperactividad. Entonces, cada canal es un rasgo, un criterio, pero también igual que estas consolas, pues hay intensidades, ¿no? Claro, claro, o sea, puedes tener, o puedes tener ciertas como alteraciones nada más. O sea, no completamente en off, que es lo que decíamos. O sea, Esa. no deberás decir, bueno, comunicación cero, que sí hay y sí existe, pero tienes pues todo el rango de volumen de comunicación, por ejemplo. Exacto. Y por ejemplo, en el tema de la comunicación, en el espectro autista, hay personas o casos en donde tuvieron épocas de lo que le llaman mutismo selectivo, por Claro, ejemplo, en la infancia. Por ejemplo, y tú sí de, ah. ¿te suena de alguien? Sí, 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 sí. Y entonces, pero después lo superaron y ya Y ya en la hablan. edad adulta hablan, pero tuvieron un periodo de mutismo selectivo. No significa que no dominen la comunicación o la parte verbal, sino que fue una etapa. Y todo eso tiene que ver con las alteraciones del neurodesarrollo, o sea, con las conexiones neuronales que se van desarrollando desde, previo al nacimiento, le llamamos también prenatal, ¿no? Y hay 2 condicionantes de cómo se van a dar estas conexiones neuronales. Uno es un factor genético y otro es la parte ambiental, es decir, todo lo que vaya viviendo la persona a lo largo de su vida, que va a influir en cómo se van a ir dando estas conexiones neuronales que lo van a predisponer para estas 5 cosas que les acabo de decir, la socialización, la comunicación, etcétera. No, o sea, dije eso de parte del mutismo selectivo, porque la verdad que conozco a dos mujeres, son adultas, jóvenes, que en su infancia las dos tuvieron mutismo selectivo. Y a mí siempre bueno, primero, o sea, el mutismo selectivo es cuando esta niña, por ejemplo, estaba jugando, era muy vaciada, porque estaba jugando con sus primitos y hablaba y jugaba. Pero en cuanto percibía que alguien de su entorno, por ejemplo, yo, me iba a ir acercando, dejaba de hablar por completo. A mí me llamaba mucho la atención porque a veces ni siquiera me veía. Y yo decía,
canija escuincla. O sea, en cuanto oía un paso o sentía un movimiento, o literal ella percibía que alguien iba a entrar como a su entorno seguro, se quedaba callada. Y creo que también hay que hablarlo mucho porque a veces se pone como, es muy payasa. Claro. Es que esta niña es súper, súper difícil. Ujú. Es que es una niña súper consentida. Ujú. ¿No? O sea, Maleducado, malcriada o así, ¿no? Ujú. exacto, Que no maleducada. saluda. Sí, sí. Ujú. O cómo no me habla, Ujú. ¿no? Ujú. Digo, creció y es una belleza de escuincla, la verdad que las dos. Pero de chiquitas sí tuvieron esa gran dificultad. Y Ujú. es una dificultad en la parte familiar y en la parte social también, o sea, Claro. en la parte de la escuela. Ujú. O sea, en la parte de la escuela, me acuerdo, la otra niña, aunque también era cercana a mí, la verdad que no era tanto, y me tocó más ver como su dificultad en el colegio. O sea, Ujú. de maestros que decían, es que yo no sé si sabe porque no habla nunca. Ujú. O la paro a hablar y no es capaz de leer, de tener una Ujú. lectura en voz alta. Y son este tipo de rasgos que muchas veces como papás es lo que hablábamos un poco. Tenemos todos estos tabús o todos estos miedos Ujú. que no entendemos, Ujú. ¿no? Ujú. Y que quizás es que mi prima era así o mi hermano fue así. Y nada más nos quedamos con el deseo de ojalá mi hijo no sea. Ujú. Y nos cuesta trabajo ponerle la etiqueta y nos cuesta trabajo llegar a la escuela y decir, oye, mi hijo tiene mutismo selectivo, así lo tratas, así lo manejas y déjalo de fregar. Sí, Claro. y también a veces es como vergüenza, ¿no? Ujú. Como pena de, híjole, es que cómo voy a ir a tal lugar y ve, mi hija no habla, no socializa, no puede estar con otros niños. Y entonces todas esas cosas se las vas transmitiendo al chiquito también, Ujú. ¿no? Todas tus inseguridades se las pasas a él. Cuando, si tienes conocimiento de esto, o por lo menos lo has escuchado, puedes tener esa apertura a investigar qué es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Sí, totalmente. La contraparte del espectro neurodivergente es, digamos, la categoría neurotípico o Ok. neurotípica, que es que, o sea, ese es el referente dentro de un grupo o Ujú. una muestra de una población, pues lo normal o lo típico, ese es el referente para estas 5 categorías que les acabo de mencionar. O sea, hay ciertas formas que son las muy normalizadas de comunicarse, de socializar. Entonces, todo lo que no encaje en eso típico salta a la vista como raro, anormal, algo le pasa, etcétera. Entonces, ahí es donde viene mucho el prejuicio, la vergüenza, el señalamiento, y entonces es lo que yo estaba viendo o veía mucho en lo que me llegaba a consulta, ¿no? Personas con muchas que le llaman comorbilidades, ansiedad y depresión, pero que el origen era mucho causas de un espectro neurodivergente no diagnosticado o no detectado, eh, que les hacía sentir que no encajaban, que no Claro. eran normales, que algo malo había en ellos y que eso impactaba muchísimo en su autoestima y su autopercepción. Claro, y entonces cuando te etiquetan como payaso, maleducado, grosero, antisocial, Ujú. em, mamón es la palabra que me viene. Digo, Sí, yo sé que no es muy sí, fina, sí, pero sí, sí. luego ese tipo de gente así es percibida. Ujú. Como, ay, es que nunca quiere venir a las fiestas, o ay, es que él no platica. Ujú. Y te pega en tu autoestima cuando no acabas de entender que quizás te sobrepasas de gente, que quizás te sobreestimulas, Ujú. o que quizás tu cabeza no piensa así para comunicarse o para interpretar la información. Ujú. Ujú. ¿Cuáles son es que no sé cómo se dice, pero, o sea, neurodivergencia que incluye? ¿Incluye autismo, TDAH, algo más? Así como las categorías, Ujú. evaluamos cuando estamos tratando de identificar si una persona es del espectro neurodivergente, evaluamos rasgos de autismo, de TDA, TDAH, o sea, con y sin hiperactividad, alta sensibilidad sensorial, Ok, alta sensibilidad emocional, altas capacidades y funciones ejecutivas, que es toda la parte, por ejemplo, de la dislexia, la ok. dispraxia, la dislalia, Ujú. discalculia, o sea, todas estas cuestiones que son todo, que va a impactar, te digo, las conexiones neuronales, cómo la persona va a ejercer o ejecutar cada uno de estos rasgos, ¿no? Ujú. Y volviendo a esta parte de neurodivergencia y que son tantos criterios, ¿no? Ujú. Eh, tú en tu práctica, ¿cómo abordas esa parte?
O sea, cuando tú ves que algo puede estar pasando en el adulto o en el adolescente que va a tu consulta, ¿y cómo lo abordas? Como si fuera la punta del iceberg. Entonces llegan con un síntoma, con una problemática, con un malestar, y entonces pues nos vamos escarbando y a través mucho de la entrevista clínica y conocer su historia de vida y tal, como que voy viendo pistas, ¿no? Y es a veces muy evidente, desde cómo llegan, cómo se sientan, cómo socializan, cómo saludan, o sea, ahí ya se va haciendo como muy aguda Sí, te vas haciendo Ajá, ojo clínico, ojo sí. clínico de que ya le vas viendo ciertos rasgos y entonces yo voy lanzando preguntas, oye, ¿no será qué tal? Oye, y entonces como viendo los criterios o los rasgos y la misma persona me va diciendo, no, pues fíjate, sí me resuena tal. Y entonces cuando ya veo que muchas cosas encajan, yo les propongo realizarles una evaluación que yo misma diseñé a partir de lo que he estudiado y lo que he leído, que no tiene ninguna validez científica, la evaluación, pero a mí me sirve mucho Okay. y a la persona también, no solo para un tema de autoconocimiento, se conocen muchísimo a ellos mismos, pero también me sirve para poder identificar predominancias y sobre todo el grado, o sea, si es que hay afectaciones y el grado de afectación, porque ese va a ser la pauta para determinar si conviene canalizarlo a valoración psiquiátrica, que al final de cuentas es el profesional indicado para, ese sí, poner evaluaciones más profesionales, realizar un diagnóstico y si es necesario un tratamiento farmacológico. Pero dependiendo de todo esto, te digo, la sintomatología, la afectación, qué tanto está impactando no solo en su bienestar o en su calidad de vida, sino en las relaciones interpersonales, En su entorno, en su claro. entorno, claro. Y obviamente a través de la terapia también puedes ir direccionando cosas para que esa persona tenga más herramientas para sentirse mejor y vivir de una manera, digamos, sin ser peyorativa, más funcional, ¿no? Sí, totalmente. Me ha tocado trabajar con personas adultos que no han sido diagnosticados, que no se les pudo realizar ningún tipo de valoración ni nada, y que trabajan y que estar en un entorno laboral les causa muchísimo estrés porque son Claro. personas muy sensibles al estrés, y igual, mucho conflicto y mucha dificultad, ¿no? Y que todo esto impacta en su productividad, etcétera. Entonces, cuando van entendiendo y vamos viendo y se van desenmarañando ahí vamos también trabajando mucho en herramientas de gestión emocional para que ellos también puedan, pues sí, ir determinando cuando se sientan ya muy desbordados o muy cansados o tal. Y también vamos trabajando mucho en su autoestima, sobre todo pues para el establecimiento de límites, de pedir y pues cubrir ciertas necesidades, etcétera. Pero es un trabajo inmenso porque es lo que te decía hace un momento, que en las empresas o en los entornos laborales hacen mucho énfasis de todo el tema de la diversidad y la inclusión, muy enfocado hacia la comunidad LGBT, y siento que esta parte de la comunidad del espectro neurodivergente o está olvidada o no lo toman en cuenta, pero o no se conoce y necesitan muchos apoyos o ajustes o adaptaciones que o sea, por mínimas que sean, y que serían de gran ayuda para poder gestionar el estrés de estas personas o su... Y lo que yo te comentaba mucho es que yo creo que está muy relacionado con la vergüenza. O sea, yo ahorita que te escucho, estoy pensando, por ejemplo, en mi propia historia. Yo te comenté, yo tengo dislexia. Nunca fui diagnosticada porque mi dislexia yo no volteo letras. O sea, yo no estoy en la parte súper obvia. Pero para mí las letras de una palabra pueden estar de manera aleatoria. Okay. Los números sí te los volteo. O sea, no así, pero te los Discalculio. intercambio entre ellos, sí, Okay. sin ningún problema. Okay. O sea, para mí los números en ningún orden tienen ningún tipo de sentido. Okay. O sea, y ese tipo de cosas que yo fui aprendiendo a través de mi propio conocimiento, pero si yo hago como un zoom out y veo a mi familia, yo creo que todos. Y entonces las creencias limitantes eran: somos una familia que somos pésimas para las matemáticas, somos malos estudiantes, jajaja, bueno, vamos a salir adelante, pero tenemos otras habilidades. Pero era como esta vergüenza, o sea,
yo sí creo que si mis papás hubieran entendido esto, hubieran podido haber llegado a la escuela y decir, a ver, espérate, ayúdala. O sea, necesita algún tipo de ayuda, pero tampoco ellos no pensaban que se la merecían. Entonces creo que después llegamos al área laboral con toda esta idea de, perdón, a mí me cuesta trabajo leer un documento, perdón. Trabajaba el otro día con una empresa y hablaban, por ejemplo, poner claves visuales en ciertos procedimientos. Yo le decía, espérate, habemos gente que tus claves visuales no nos dicen nada. O sea, a mí que me lo pongas de colorcito, mi cabeza no lo registra. Entonces, pónganlo, pero tomen en cuenta que hay un grupo de gente que, no porque la hoja es morada, van a entender qué significa. Claro. Y creo que eso es lo que pasa. Llegamos a las áreas laborales, como no fuimos diagnosticados de chicos y nadie nos dio herramientas, medio sobrevives y llegas como con cara de, perdón, yo sé que tu hoja de color me tendría que decir algo, pero no me dice. Entonces tampoco exigimos. No exigimos esta parte, si oigan, aparte de la clave visual, quizás necesito una clave auditiva. Claro. O necesito otro tipo de información. Pero ¿sabes también qué pasa? Que en un afán de poder, como dices tú, sobrevivir en un entorno neurotípico y pasar desapercibido y tratar de encajar, muchas veces personas neurodivergentes desarrollan estrategias que le llaman de masking o enmascaramiento, Claro. como para pasar como Claro. neurotípico. Pero ¿sabes? El impacto en el Agotador. estrés es agotador, Claro. de tratar de sostener una imagen durante mucho tiempo para pasar desapercibido, para no ser blanco de burlas, de señalamientos. O que pareciera que te funciona. Yo, por ejemplo, con Claudia sí tiene muchísimas claves visuales. Y entonces Claudia dice, ay, mi agenda está por colorcitos. Y yo me quedo con, a mí me parece súper lindo. A mí no me dice absolutamente nada. Es más, yo creo que si escojo naranja para algo, mañana ya no me acordé qué significa. Ok. Y entonces cosas que para ella le es súper obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras en un entorno donde quizás tu jefe directo te dice, ponle colores. Y yo le pondría colores, porque pues mi jefe me dijo, a mí no me hace ningún sentido. No te representa nada. Nada. Ok. Nada. Y me acuerdo mucho cuando yo era chica, por ejemplo, mi papá tiene muy buena ortografía. Mi papá todo el tiempo me decía, no ves la palabra, ¿cómo se ve mejor? Y yo le decía, es que No dice. casa para mí se ve igual con K, con Z, con Q. O sea, es más, se me hace hasta mucho más simpático. Ok. No la veo distinto. Después entendí que yo no lo veo. Pero claro, cuando te topas con un papá que sí tiene esas claves visuales, la sensación es de algo ves mal. Claro. Y fíjate, también este tipo de cosas, ¿cuántas veces está entrelazado también a cuando te quieres fijar propósitos? Y ahora recuerdo a un paciente que dice, es que he hecho, o sea, he tomado el curso de la agenda 1, pero la agenda 2, pero la 3, y que sigue tus propósitos y que marca y que, ¿no? Y entonces dice, y no, entonces le dije, es que no te van a funcionar. Porque tú estás y ves las cosas desde otra perspectiva. Entonces tú tienes que crear tu propio método. Algo que a ti te vaya funcionando. Y a lo mejor te va a funcionar 6 meses y después de esos 6 meses ya no. Y entonces hay que buscar otro método. Pero sí es muy frustrante cuando tú ves que sacan maravillosos, ¿no? Y los libros que sacaron hace muchísimos años de esas famosas agendas bien bonitas y que las abrías, las cerrabas y todo. Las Franklin Y Covey. las Franklin y que te daban el curso y que no, Claro. tú decías, no, ya a partir de mañana ya voy a saber priorizar perfecto y lo importante, lo no sé qué. Y te quedabas exactamente igual, ¿no? Decías, ¿qué pasa? Y no puedo llegar a decirle a mi jefe que pagó tantos miles por mi curso y que a mí no me funciona, ¿no? Porque el jefe sí es neurotípico, sí le funciona. Claro. Entonces es esta parte de decir, ¿cómo? A mí el agua sí me quita la sed y a ti no. Entonces, pues te doy agua, tengo sed, te doy agua. Y es decir, es que a mí tu agua no me quita la sed. O sea, Exacto. tu herramienta a mí no me sirve. Exacto. Y sabes que, Clau, te estoy oyendo y estoy pensando en otro paciente mío, que por ejemplo llegaba y me decía, es que me encantaría ser súper sociable. Y me encantaría llegar a una reunión y poder platicar con todos y acordarme qué dicen. Y me decía, es que el otro día estábamos en una reunión y estaba un cuate
y guapo y su personalidad. Y entonces te decía a mí, o sea, y como que le respondía a todos y me decía, yo no puedo. O sea, yo no puedo tener ese control como de la información. Sí, claro. Y es estas comparaciones muchas veces, ¿no? Los que Claro. van impactando en su Claro, y te vas autopercepción. haciendo, o sea, yo me imagino que estás en una reunión y vas viendo todo eso y tú dices, ¿y ahora qué digo? Y te vas haciendo auténticamente así chiquito, ¿no? Claro. Y entonces estás más preocupado por encajar, por escuchar, y como le contesto, y si no, y si me pongo rojo, no, porque hay alguien que también me decía, es que siempre que cuando yo quiero empezar a hablar, me pongo rojo, 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 y cuando lo pienso, me empiezo a sentir caliente de la cara, y me empiezo a sentir súper mal, y mejor tengo que hacer la graciosa huida, ¿no? Entonces dices, hijo, qué complicado, y como tú decías, el enmascaramiento. Sí, tratar de pasar desapercibido, pero poniéndole demasiado fijación en la estrategia que al final termina casi como un autosabotaje, ¿no? No quiero ponerme rojo y entre más lo piensas, Claro. más te pones y más... O ¿no? quiero tener las habilidades que tiene el otro y yo no y yo las tengo. O sea, yo no tengo esa capacidad de acordarme qué dicen todos, o de reaccionar rápido, o de contestar de una manera así. Y, y- y creo que eso es un poco lo que pasa, que entonces tenemos como esta idea de la mamá que te dice, ay, es que tienes que socializar más, es que si tuvieras una agenda. Es que, Sí. ¿por qué eres tan desorganizado? Sí. Que es algo que he estado viendo yo muy seguido, todo el tema del TDAH. Ujú. También hay muchos casos de personas con el déficit de atención, pero igual, dentro de un desconocimiento existe esta idea de que está muy predominante o muy marcada el rasgo de la hiperactividad. Y sobre todo en mujeres por eso pasa desapercibido, porque muchas veces no hay hiperactividad y más bien tiene que ver la predominancia en la parte de la inatención o la falta de concentración. También está la predominancia, por ejemplo, en la impulsividad, en la impaciencia, o sea, igual como esos canales, Claro. o sea, hay muchos rasgos y criterios que no necesariamente tiene que ver con la hiperactividad. Tengo ya una paciente que me decía, es que yo tengo el TDAH, pero no tengo el chido. Y yo le decía, ¿cuál es el chido? Y me decía, el chido es el de la hiperactividad, para estar moviéndome y ser superactiva. Dice, yo soy de la que me he hecho Me desguanzo, Y sí. entonces le digo, pero sí tienes la hiperactividad. Es que la H siempre está presente. Si no es hiperactividad física, es hiperactividad mental. Entonces entran en un proceso de pensamientos, pues de sobrepensamiento. O circulares. Sí, casi como una espiral así que te lleva una cosa y otra, y entonces eso tiende a la dispersión, y la dispersión a la inatención, y la inatención a la falta de concentración, y entonces ya no entendí, y entonces y eso puede ser el punto de partida de la procrastinación, lo que decías de no concreto. O me inscribo a cosas pero las dejo a medias, y entonces luego viene la frustración porque no puedo concretar, porque no termino, porque... Claro, y lo que nos dicen en casa es que, Claudia, no puede ser nada terminas. No puede ser, ya Todo te lo metí dejas a a media. clases de todo y nada te gusta. Es que de verdad no encuentras algo en tu vida que sea importante. Es que no puede ser, siempre llegas tarde. Es que siempre estás desorganizada. Es que ve tus cosas. Es que si las tuvieras en orden no las perderías. Es que si lo tuvieras bien organizado eso no te pasaría. Y crecen con un sentimiento de culpa terrible. Sí, y esta parte de la autoestima muy, muy afectada. Hay dos como comunes denominadores de los cerebros neurodivergentes. Así como hay mucha variedad y diversidad, hay dos características que son comunes en todos los cerebros neurodivergentes. Uno es la deficiencia de dopamina y la otra es que son cerebros muy estresados. Entonces son muy sensibles al estrés. Y esta deficiencia de dopamina los hace potencialmente susceptibles a desarrollar adicciones, vicios, adicciones y conductas compulsivas. Entonces también ahí cuando llegan personas con esta sintomatología de alguna adicción, como te decía lo de la punta del iceberg, vamos escarbando y quizá tenga que ver con algo así, o sea, entre que la deficiencia de dopamina y necesitan estas conductas que les estén reforzando una gratificación instantánea, más la autoestima lastimada, Claro. pues son potencialmente muy, muy propensos Más al estrés, a porque decir, muchas veces no sé cómo manejar mi estrés y entonces la adicción es una forma de sacar el estrés. Sí, Sí, claro. Y exacto. entonces a lo mejor tomas algo o estás un poco alcoholizado y entonces ya eres el gracioso, ¿no? Sí, O juegas, o apuestas, o compras, o comes de más, ¿sí? exacto.
exactamente. ¿no? Como para sacar este estrés que no te enseñaron a sacar. Porque si vienes de un medio donde la gente no tiene ese nivel de estrés, es de, pues relájate. Ok. Y entonces, cuando escucho esto que dices que tienen dos características los cerebros, entonces, a través de un escaneo puedes ver si tu cerebro está más estresado. Sí, 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 existen los electroencefalogramas Ujú. que pueden determinar o detectar la actividad cerebral y las neuronas, y ahí se puede detectar dónde está como o la predominancia o la deficiencia. Ok. Pues eso puede ser de utilidad como para algún, no sé, tratamiento farmacológico, si es que es necesario o algo así. Ujú, ujú. Pero definitivamente también se recomienda muchísimo pues el acompañamiento terapéutico para la adquisición de De herramientas, de habilidades y gestionar el estrés, porque te digo, como son cerebros muy estresados, son muy susceptibles a los estímulos sensoriales que los puedan alterar y desregular muchísimo, ¿no? Sí, y que aparte a veces también, y ahora me gustaría que habláramos un poquito de los estímulos sensoriales, ¿no? Porque a veces también tenemos esa idea de, ay, qué payaso, no le gusta comer nada. O sea, qué mal educado está este niño. Yo Y, conozco un chavito y que cuando sabes que no éramos aguantaba niños no era así, los ¿no? calcetines. Sí. Sí, Los tienden a estar calcetines, mucho tiempo ya lavados, o sea, lavados cuando le salían bolitas, decían, no los aguanto. Ujú. Fíjate, ¿se acuerdan al principio les dije que mis hijos fueron mis grandes maestros? Mi hija, desde chiquita, con muchos rasgos de alta sensibilidad emocional, y mi hijo, desde muy chiquito, con rasgos de alta sensibilidad sensorial, que son dos diferentes altas sensibilidades, ¿no? Mi hija, desde este lado de alta sensibilidad emocional, desde pequeña fue una niña que se hacía muchos cuestionamientos muy profundos, casi filosóficos, existenciales, que me llegaba con unas preguntas que me volaban la cabeza. Y yo decía, ¿cómo te respondo esto? O sea, y muy sensible, muy empática, así. Y mi hijo, así como dices, o sea, picky eater, que le llaman en inglés, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo le llaman? Melindrosos o algo así, ¿no? Para Melindroso. comer, así. Y su menú muy, muy Muy limitado, limitado. muy poca variedad. Y yo, ya sabes, en este rol de la mamá súper consciente, quería darle, pues, de frutas y verduras. No, todo me rechazaba y esto no. Y entonces, eran 5 opciones las que tenía en su menú. Entonces, era una peleadera Yo este constante. chavo que conozco, ¿sabes qué comía de chiquito? Tortillas. Pero vivía en Canadá. No, bueno. O sea, ¿Cómo le hacía? sí, y lo único que amaba eran las tortillas de maíz. Se puede comer 2 kilos, pero es lo que comía. Sí, sí, sí. Tortillas. Se vuelve muy limitado su menú, sus opciones de alimentos. Así era mi hijo. Igual no podía tener calceta, siempre estaba descalzo. Sí. Su termostato siempre tenía mucho más calor que el resto de la gente. Entonces, si estaba el clima muy frío, yo también recuerdo pelear mucho con él por ponte el suéter, ponte la chamarra. Y él siempre tenía mucho calor y se quitaba todo, y siempre estaba nada más con manga corta. Y era lo que te decía, yo no entendía, o sea, yo decía, es rebelde, me quiere llevar la contra, y era mucho estrés por pero ¿cómo? Pero es que necesitas comer más y mejor, o vestirte más abrigado, porque yo sentía frío, ¿verdad? Pero él no. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, creo que nos pudimos haber ahorrado mucho estrés si Claro. hubiera No, claro, entendido y todo eso. gracias por platicarlo, porque esa parte creo que de la maternidad es bien importante. O sea, también el parar y decir, a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? Yo con la verdad que este chavo es hijo de una amiga, yo le decía, dale tortillas, please. Sí, ya no te Son muy estreses. sanas. No te mates con el niño, no es necesario. Si come frijol y tortillas, va a tener los nutrientes que necesita. Si no aguanta los calcetines, que no ande con calcetines. O sea, un poco entendiendo, yo le decía, es que imagínate qué incómodo traer zapatos que te molestan. Ay, sí, o O sea, ropa le que te dice, La aprieta. es lo que le etiqueta, hace, sí, claro. todas esas cosas que es la Sí, alta sí, sensibilidad sí. sensorial, a ciertos ruidos también, Claro, ya. también eso puede desregular mucho a alguien que tenga muy, Sí, Claro. hipersensible. nosotros tenemos un caso conocido de una terapeuta, que ya lo platicará ella, que tiene misofonía y ella dice que de chiquita, o sea, se quería volver loca porque los ruidos de la masticación de otros, o sea, decía es que yo no quería comer con nadie, o sea, porque te quieren volver loco, ¿no? Sí. Y yo hago referencia, yo soy diagnosticada con tinnitus,
Y pues yo de repente decía, ¿no? Le decía a mi esposo, oye, ¿escuchas ese ruido? Me decía, pues si yo no escucho casi, o sea, ya me falla el oído y yo, no, es que de verdad están golpeando, ¿no? Me decía, no, no golpean. Yo me paraba en la madrugada y me asomaba y todo. Yo decía, no, hasta que me diagnosticaron. Y Claro. entonces aprendes a vivir con eso Ujú. y aprendes como a silenciarlo, ¿no? Pero es algo complicadísimo. Ahora, cuando tienes esa hipersensibilidad sensorial Ujú. en un mundo que está como en contra tuya, pues Claro. imagínate el estrés continuo Y de que no las te lo respetan y personas. no te lo creen. Claro, claro. Porque es Sí, eso, te vas lo con claro, minimizan o lo... es que Ujú. es grosero, Ujú. claro, es que me está retando, claro, es que, y no, y luego todas las familias de, ¿cómo lo vas a dejar descalzo? Ujú. Que va a llegar a su boda descalzo y que entonces ya no sé qué va a hacer en su boda, pero hoy el pobre escuincle esté como puede estar. Sí, ahorita está en su lugar seguro, pues que se quite, ¿no? Exacto, Claro, Habrá sí, sí, momentos muchos. en donde tengas que hacer un esfuerzo Ujú, extra, ¿no? Pero ujú. cuando puedas, pues ¿por qué no? ¿No? Claro, claro. Ahora, con todo esto de la sensibilidad sensorial, me viene a la mente el caso de un paciente que, por ejemplo, su alta sensibilidad era al tacto, al contacto físico, pero de personas desconocidas. O sea, él ujú, se ponía muy mal si claro, un desconocido llegaba y lo tocaba o saludar de ujú, mano, saludar de beso. Y entonces ir entendiendo esto es lo que te decía, o sea, yo ya aprendí en el espacio terapéutico, siempre pregunto en la primera sesión en el encuadre, ¿cómo te gusta ser saludado o ujú, recibido? Para respetar también los gustos de cada quien. Hay claro, quienes de verdad, o sea, no soportan o no les gusta recibir un ujú, contacto físico de un Claro, desconocido. claro. Entonces, pregunto y me ha resultado muy bien. Hay quienes me dicen, pues nada más así, de claro, lejos, y el saludo y la despedida. Otros dicen, pues nada más la mano y yo me adapto, no tengo Fíjate tema. que durante la pandemia para muchas personas fue muy cómodo no tener que saludar de beso Ujú, o de mano, pero sobre todo de beso. Creo que eso que tenemos muy arraigado de ya del beso que ni siquiera te conoces, ¿no? A muchas personas le incomoda y te das cuenta bueno, a lo mejor como terapeuta lo ves más, ¿no? Pero en su expresión facial o en ujú, su corporalidad te das cuenta que sí. les incomoda, Ujú, ¿no? exacto. ¿Y cuántas veces no estaba tan arraigado, cuando éramos pequeños, ¿no? De claro, saluda al tío, a la tía, a los niños obligarlos como a sí. saludar y sin, Abraza, ajá, besas, sí, y qué porque horror. si no eres un grosero Grosero, no, o yo maleducado o decía, pero ¿por malcriado. qué no lo fuerzan? ¿Qué tal si mi perfume no les gusta? Ujú, ¿No? Sí. O el tacto con mi piel, o a lo mejor ya te ven a los viejitos, pues ya más arrugaditos y hasta miedo das, ¿no? Entonces, ¿por qué no los fuercen? Con que digan hola, pues sí, ya, así ¿no? como un Sí. hola general a todos. Sí, sí. Pero es eso, o sea, es toda esta parte de tratar de encajar a fuerzas en normalidad. Ujú, En este concepto neurotípico. Ujú, Exactamente, sí. ujú, O sea, de tienes que parecer como todos, tienes ujú, que saludar como todos, ujú, te tiene que funcionar como todos. Oye, si a todos nos funciona la agenda, ¿por qué a ti no? ujú, Si todos, nadie pierde las llaves, ¿por qué tú sí? ujú, ujú. ¿Por qué ujú. necesitas otro tipo de forma, por ejemplo, de información o por qué? Digo, creo que también cada vez hay muchas más herramientas. O sea, creo que también algo que tú puedes hacer, o sea, como, o sea, en vez de esperar que tu ambiente o tu empresa te ayude, también tú ya puedes decir, o sea, si algo de lo que hemos platicado el día de hoy te llama, te vibra, te suena, que digas, ay, creo que yo tengo que empezar a buscar mis propias herramientas. Ujú, Ujú, así es, así es. Y saber que no, o sea, que está bien lo que a ti te funcione, ujú, ¿no? Porque si no, lo otro, por más que quieras, no te va a funcionar, ¿no? ujú, Entonces, tener esa compasión por ti mismo, ¿no? ujú. De decir, pues creo que por ahí no es y mejor voy a buscar por acá, ¿no? Y que siempre hay ayuda a la que te puedes dirigir. Yo creo Sí. que también esa parte Sí. es muy importante. ¿Y tú, Claudia? ¿Nos querías platicar de un curso? Ujú. Sí, claro. Quisiera aprovechar este espacio para invitar a todos a un curso que voy a estar dando el lunes 24 de febrero. Va a ser en línea por Zoom. Va a durar 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
y justamente es de este tema, de la neurodiversidad, entendiendo el espectro neurodivergente. Está abierto al público en general y hago sobre todo la invitación a padres y madres de familia para esto, ¿no? Como para tener más información y entender y ver las señales, rasgos que pudieran tener los hijos y tener espacios de respeto, entendimiento, intervención temprana, etcétera, ¿no? Entonces, los invito a todos, va a estar muy interesante. Y creo que es bien importante porque lo que no nombramos no lo conocemos, lo que no conocemos no sabemos cómo manejarlo y muchas veces hacemos mucho daño justamente por nuestra falta de información. O sea, porque tenemos una estructura educativa en este país donde nos dices que enséñales a saludar, enséñales a ser parte de, ¿no? Enséñales a participar en actividades o enséñales a tener amigos. Y cuando tienes niños que se salen como de esta neurotípico, dices, híjole, ¿qué hago? O sea, ¿hasta dónde, en qué momento lo respeto y en qué momento lo motivo? ¿En qué momento sí le digo, oye, sí hazlo, ¿no? Pero en qué momento pues le respeto un poco lo que necesita. Yo estaba pensando, por ejemplo, en tu hijo y en la dificultad a veces de que sea invitado a casa de alguien cuando es chiquito y que tengas que decirle, oye, pero mi hijo come tortillas. O sea, yo tengo un sobrino que, por ejemplo, no come queso. No le encanta el pan. Es rarísimo. O sea, es extraño que tú le digas, no, o sea, como el típico de, ay, le hago un sándwich, no le encantan. O sea, y bueno, y hay veces que tienes que voltear y decir, oye, ¿sabes qué? A ver, mi hijo, no sé, hazle papas fritas. No te preocupes, no se tiene que nutrir. O hazle una sopa de pasta. Eso se lo va a comer sin problema. Y entender en qué momento como papás los estamos apoyando, les estamos ayudando un poco a decirles, estás bien, y yo pues o sea, como que te aplano un poco el campo para que puedas, y no caer en esta parte de, claro, los estoy haciendo súper payasos, o los estoy estoy malcriando, ¿no? Sí, claro. Fíjate que mucho del trabajo terapéutico hacia donde va encaminado, al menos desde mi enfoque, es a trabajar como en esta, ir entrelazando dos conceptos muy importantes que creo que serían importantes a llevarlos a cabo en casa con los hijos, que es aceptación y cambio. Claro. Aceptación y cambio. O sea, por un lado sí respetar y mucho esta parte de entender y decir pues así es y tal, pero por otro lado ir gradual y progresivamente tratar de ampliar este margen de tolerancia a la frustración de los niños, ¿no? Precisamente para que vayan adquiriendo herramientas de socialización, para que no la pasen mal, ¿no? Porque también, y estaba pensando en la imagen del niño que nos decías de los zapatos y todo, y mi mamá diría, es que si no van a crecer como Mowgli, como el de la selva. El de la selva, y como no puede ser, o sea, hay reglas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que tú dices, esta parte de el cambio y la flexibilidad, de ir viendo de qué manera, para que también tengan herramientas de cómo enfrentar al mundo, ¿no? Pero una cosa es tener herramientas, otra cosa es forzarlo. Exacto. O sea, una cosa es que tú digas, mira, mi hijo sabe perfectamente que si va a una primera comunión tiene que ir con zapatos, pero quizás ya después en la fiesta se los quita y no me importa. O sea, esta parte de darles ese espacio, de poder decir, es que aquí de verdad, pobre, o llevarle algo de comida. Exacto. Y decir, ¿sabes qué? Porque y creo que yo tengo como mucho esta parte de la gente que se prueba, pero te tiene que gustar. Y para mí prueba es prueba. Si no te gusta, no te gusta. Claro. O sea, porque si no, ¿cómo me atrevo a probar? Si cada vez que pruebo me vas a obligar a que me guste. ¿No? O por ejemplo decir, bueno, entiendo que él siempre va a usar camisa de manga corta. Y yo me voy a llevar la chamarra porque si a mí, yo como mamá, siento que él tiene esta chamarra, yo me llevo la chamarra para yo estar en paz y decir, yo se la traje. Pero no voy a obligar a que se la ponga. Exacto. Sí, totalmente. Yo creo que aquí también la clave es mucho trabajar con la flexibilidad. Perdón. Porque tienden a ser cerebros muy rígidos. Claro. Desde una estructura de pensamiento muy rígido. Entonces, ayudarlos a poder alcanzar un lugar más flexible de estar en el mundo, ¿no? Claro, y quizás la flexibilidad es un suéter ligero. Ni mi chamarra, ni tu camisa. Un punto medio. Es que esos son los pasos, claro. Porque luego te pongo la chamarra y el pobre se queda así con, no, o sea, no puedo.
pero quizás si me das un suéter ligero, me A lo puedo mejor empezar sí. a tapar un poco, ¿no? Pero no me asfixio. Sí. Sí, totalmente. Es trabajar la flexibilidad de ambos lados. De ambos lados, sí, porque creo que muchas veces como papás entramos en este pánico Ujú, de lo tengo que educar, me toca, no, que no me rete. ujú. Y también nos volvemos súper rígidos. Es que también bueno, yo me acuerdo como mamá, sí caía mucho en la época de infancias de mis hijos en un tema de culpa, como de Claro. no los estoy alimentando bien porque no está, mi hijo, o sea, negado a comer frutas y verduras, pero negadísimo. Y entonces era una peleadera y mucho estrés de tienes que, y ya sabes, ¿no? Y al final me di cuenta que hace más daño el estrés que los nutrientes que no tiene. Claro, claro. Pero sí entraba yo mucho en esta parte de la culpa, ¿no? De no estoy siendo buena mamá porque no lo estoy alimentando bien, porque no se está nutriendo bien. Entonces, es entender Y que te no lo debo matabas hacer. como en el pobre niño a la hora de la comida, en vez de decir, a ver, intenta un cacho de jitomate y que te diga, no aguanto la No, textura, no que digas, puedo, ok, no sé por qué. intentemos un cacho de chayote. O sea, que ese sería como el proceso para ayudarlos con la flexibilidad. O sea, de decir, a ver, dentro de este cachitito, intenta y te acepto el intento. Ujú, Creo que muchas veces como papás nos enseñan a no creerles a los hijos y creo que es terrible. ujú. O sea, cuando un hijo te dice no tengo frío, cuando un hijo te dice no me gusta, cuando un hijo te dice no me acomoda, cuando un hijo te dice no puedo. A mí me hubiera fascinado que cuando yo le decía a mi papá, no veo la falta de ortografía, me lo hubiera entendido. Mm, Se hubiera parado 2 segundos y hubiera dicho, ¿por qué no lo ve? O ujú, sea, no, o sea, por lo menos mi herramienta no le sirve. Y no que se quedara con, es que lo tienes que ver. ujú. Y muchas veces es lo que nos pasa. Como que claro. creen que te lo estás inventando o algo así, ¿verdad? Sí, Ujú, creen que los niños somos mentirosos, sí. ujú, Y eso, sí. Y eso duele, porque entonces ya no acabas como de conocerte, ujú, no acabas de saber quién eres ujú. y no acabas de sentirte respetado. Y creo que eso es lo más duro, la verdad. Y te da miedo volver a decir, no entiendo, no puedo, no quiero, no me Te vas gusta. censurando, Sí, claro. autocensurando a ti No, mismo. claro, ¿tú crees que yo le volví a preguntar a papá que me ayude con algo de Claro ortografía? que no. Pues tenía la que tenía y se acabó. Y Sí, entendí que no lo iba a entender. Sí, pero, O sea, pero digo, a sí. ti te ayuda tu carácter, pero ¿cuántos niños ante eso se hacen chiquitos, se No, me sienten ayudó mal, 1000 años de lloran? terapia. Pues bueno, 1000 años de terapia. O también. sea, este carácter no fue mi carácter, eran 1000 años de terapia. O sea, en la escuela es terrible. Es terrible cuando te vuelven a regañar, cuando te vuelven a dar la misma herramienta que a ti te sigue sin servir. ujú, O sea, es como si a mí me hubieran dado una agenda cada año. Y yo era así de, Y tus colores. y mis colores. Claudia, mis cuadernos estaban forrados con color. Y el maestro esperaba que yo supiera de qué color era su materia. mm, Nunca, pero no te nunca. decía Y nada. entonces me tapaban la solapa. O sea, quizás si yo en la solapa hubiera podido leer. Matemáticas, pues ya. Exacto, pero yo tenía que saber, no sé, que matemáticas era verde. Mm, La verdad que nunca. O sea, y es eso. Entonces cada año era lo mismo. Y entonces, y a mí me daba, porque nada más suben el número de decibeles, ¿no? O sea, te vuelven a decir, pero más fuerte. Y entonces, es que no me sirve tu muleta, aunque me la grites, ujú. aunque me la pulas, aunque me la shines. O sea, no es la herramienta que me sirve. Claro, claro. Y creo que eso es bien importante para la gente que nos escucha. Créete que esa herramienta a ti no te sirve. Claro. Punto, se acabó. Y si tienes hijos, créeles que esa herramienta no les sirve. No pasa nada, encontrarás otra herramienta. Ujú. Sí, explorar otras alternativas, Claro. claro. Ujú. Y ahorita que dijiste de los decibeles, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que si estás explicando algo a alguien y se queda con cara de no entendí o te dice no entienda, en lugar de buscar otra forma de explicar, le explicas lo mismo pero más fuerte, Es lo ¿no? que te digo, Y te más suben el fuerte, volumen. ¿no? Y más fuerte cuando, pues O más lento. evidentemente, o más lento, o sea, ¿no? Entonces, pues no, el tema no es O a ese. periodicas. Sí, claro, por supuesto. No, pues O esa sea, no es la porque a mí forma. para mí matemáticas siempre fue un coco. Cuando mis hijos eran chicos, tenían 23 de 25, me acuerdo que una vez mi hijo me decía, ¿tú cómo comprobabas la resta? Y yo, pues si mi maestra me ponía tache o palomita, no entiendo de qué me estás hablando. O sea, si no puedo restar de ida, ¿tú quieres que sume de regreso? No, no, o sea, no, No va a yo pasar. no comprobaba nada. O sea, y es eso. Entonces me decían, vamos a volver a hacerlo. Y yo, aunque me lo grites, aunque me lo vuelvas a decir lentito, si te digo que no lo entiendo, no lo entiendo. Ujú. Y no,
y muchas veces la gente siente que, o sea, que yo le estoy diciendo tonto. Mm, Es de, no, si quieres tonta yo, pero lo que me estás diciendo no me hace sentido. Claro, ujú, O claro. sea, por ejemplo, es una cosa que me pasa muchísimo, instrucciones me cuestan muchísimo trabajo porque las revuelvo. ujú, Entonces, cuando la gente me dice, mira, te voy a explicar cómo llegar a la derecha y a la izquierda y el puente y subes, mi cabeza revuelve las instrucciones. ujú. Me quedo con dame dos las retengo. ¿Cómo? O me las escribes. O me mandas el punto y llego por Exacto, Waze. pero sí. No, yo tenía mi guía roji. Mm, Pero me decían, ¿cómo no te acuerdas? Pues no. O sea, ya si me dijiste el puente rojo, pero la calle azul, ya no sé de qué color era el puente. Ujú, Y entonces, pues aunque me grites, no me sale. Y bueno, yo la verdad que soy muy cercana a estos temas. Creo que mucho porque lo padecí. ujú, Y por decir, y hablar mucho de la aceptación. ujú, Y hablar muchísimo de decir, es que parte de tu autoestima es quererte y conocerte. Y si no te funciona, no te funciona. No ujú. pasa nada. Encontraremos otras herramientas. Pero vale más que te quites esa máscara o sea, y dejas de tratar de pasar inadvertido y pedir ayuda, Ujú, ujú. ir con un especialista, ir a terapia, buscar esa persona que te pueda ayudar a encontrar esa herramienta, que seguir diciendo este martillo y este clavo me tienen que funcionar, aunque siempre se me han caído los cuadros. ujú, Y lo hacemos. Así es. Claudia, tenemos que cerrar. ujú. Tus redes, información, algo que se te quedó en el tintero. Pues los invito a todos a seguirme en mis redes. Me encuentran como @busca de sentido en Instagram, en Ok, TikTok, en Facebook, en LinkedIn, ok. en todos lados. Por ahí síganme y pues los invito a este curso que va a estar muy interesante, breve pero muy conciso para todo Ok. el tema de la neurodiversidad, entender un poco más de qué va y poder dar estos espacios de apoyo, de respeto, de contención en casa, en la escuela, en la sociedad en general. Entonces, pues nada, muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por traer estos temas al podcast y a la mesa. Gracias, Clau. Yo quiero decir que el curso lo encuentran en tuterapia.com.mx, ahí se pueden inscribir. Y nuestras redes son tuterapia MX. Nos dará gusto que nos lean y que nos escriban. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.